Como somos gente de humanidades, empezamos por el principio. Empezamos por hacer historia. Empezamos por reconocernos a nosotros mismos a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos siglos incluso, porque pese a que la profesión de museólogo, la profesión de conservador de museos, como queramos llamarla, que ni en eso hay consenso, sea relativamente reciente, no dejamos de reconocernos en la actividad de muchos de los coleccionistas, de los conocedores, de los diferentes perfiles culturales que han existido a lo largo del tiempo. Y para ello, nadie mejor, por supuesto, me imagino que todos la conocéis, que María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura en Valladolid, que aparte de su currículum, que podéis leer todos en la documentación que os hemos pasado y que es suficientemente conocido, y aparte de ese libro que ya se ha convertido un poco en referente sobre el particular, esa historia de los museos en España, que al mismo tiempo también incluye una historia de los profesionales, es una persona que yo creo que no entiende el mundo y la vida sin los museos, porque no solamente dedica su tiempo profesional a ello, sino que también le dedica su tiempo libre, dedica gran parte de sus conversaciones y además lo hace con una agudeza poco habitual, con lo cual nos encontramos con una colega, una amiga que tiene muchas cosas que decir y habitualmente las dice muy bien. No voy a entrar en más detalles, insisto, porque su currículum lo tenéis, pero es un placer contar con ella para inaugurar este encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Tengo que decir que me impresiona un poco el auditorio, el contexto, el ICOM, palabras mayores, y este papel de tener que hablar de un tema un poco árido, como vais a poder comprobar. Lo que ha dicho Luis del café lo vas a ir notando a medida que vayan pasando estos primeros minutos. La verdad es que estoy enormemente agradecida, lo digo de verdad, a Luis, a su equipo, a Nuria y a Clara y al ICOM como institución por esta invitación. Es verdad lo que ha dicho Luis, que para mí los museos son más que una profesión, pero sí que es verdad que quiero felicitar la intuición y el enorme acierto que ha tenido este nuevo equipo en enfocar en esta dirección no solamente de reflexión de carácter más teórico, más prácticos, sino también ir un poco más allá, aspectos más museológicos, más de fondo y, desde luego, reflexionar sobre un aspecto que nos preocupa a todos y que yo creo, además, que es absolutamente decisivo, ¿no? Porque hemos pasado una larga temporada, unos cuantos años, en los que diríamos que las políticas se han orientado sobre todo, y este es un magnífico ejemplo donde estamos, hacia la mejora de las instalaciones, de las infraestructuras, etcétera, pero quien sostiene los museos, quien les da vida, quien les da sentido, quien orienta sus proyectos son los sujetos y, por tanto, son los profesionales. Y, además, estamos en un momento, yo creo que, de muchas dudas ante cuál debe ser el perfil de un profesional de museos y, por tanto, estoy absolutamente segura que este encuentro va a marcar un cierto hito, porque además hay a la vista en el horizonte la convocatoria de unas oposiciones y eso, en cierta manera, también determina la orientación que se vaya a seguir en este campo. Bueno, querría advertir de entrada que no he traído imágenes. Estamos ya muy acostumbrados a no dar una conferencia si no es con imágenes, pero realmente pensaba que se podía obviar. Eso implica que
hacer las cosas así a pelo, sin el soporte de algo que distraiga mientras uno habla, hace mi trabajo un poco más árido y más difícil y, sobre todo, vuestra escucha un poco más aburrida. Así que procuraré ser breve porque, además, voy a hablar de cosas que todos conocéis y, en cierta manera, de repetir obviedades y datos ya sabidos. Bueno, cuando se planteó el tema así, de esta manera, la invención del oficio de conservar, y yo empecé a pensar dónde me remonto, hasta dónde llego, cuánto de atrás tengo que empezar a hablar del oficio de conservar, y puse este título un poco apresuradamente, Marqueses eruditos y funcionarios. Quizá se me había olvidado incluir no un oficio, pero sí un estado, que es el de la infancia, ¿no? Porque si verdaderamente buscásemos las fuentes originarias del oficio de conservador, encontraríamos que este origen está en cada uno de nosotros mismos y en nuestra propia infancia. Casi diría que nacemos conservadores. Por lo menos desde muy pronto, el niño y el hombre, el individuo, entabla con los objetos, con los tesoros que guarda, con los tesoros que esconde en su personal arca de Noé, un conjunto de cosas raras, banales, caprichosas, tan banales y tan caprichosas como las meninas o como un astrolabio o como un zurbarán, hallados casualmente, que están marcados por la rareza, por la variedad, por el caos, pero que son cosas muy queridas, que tienen su propio rumor narrativo, más o menos enigmático, y que establecen una relación de afecto y posesión que no es tan distinta del oficio museístico. Incluso si nos remontamos a coleccionistas muy célebres, por ejemplo, una figura tan central como Felipe II, perdonad que me remonte tan atrás, pero es un personaje suficientemente interesante como para que le recordemos desde esta condición. Uno de sus principales tesoros era un Neptuno que se abría a la altura del cuello y que dentro tenía un reloj e instrumentos de dibujar. Su cornucopia que llevaba en la mano servía de candil, y si se tiraba de un caracol de la peana aparecía un río cubierto de sabandijas vaciadas desde el que se podía acceder a una escribanía con instrumentos de plata, ¿no? Un verdadero juguete. Ayer mismo, en El País, cuando venía en el tren, me encontré con esta noticia sobre Miró, sobre un libro que ha salido sobre Miró, donde se recogen las piezas que él coleccionaba, que el propio artista coleccionaba, que inspiraban sus colecciones y que eran verdaderos tesoros infantiles recogidos aquí y allí. Si habéis visitado su casa en Palma de Mallorca, es un verdadero tesoro de objetos que él cuidaba como un verdadero conservador profesional y todavía se conservan así, ¿no? Un salero de Air France, la raíz de un árbol, el alfilitero de su mujer, ¿no? Para él estos eran objetos apreciados, ¿no? Y que eran además esenciales en su viaje creativo. Y de hecho, habría que decir que las primeras colecciones y los primeros conservadores nacieron, por lo menos de una manera un poco más consistente, más duradera a lo largo del tiempo, nacieron de eso que los historiadores han llamado la cultura de la curiosidad en la Edad Moderna, desde el siglo XV, sobre todo desde el siglo XVI, una curiosidad juguetona, diletante y estrechamente deudora de las formas de organización del saber, totalmente contraria a la idea cristiana que rodeaba a cualquier saber que no estuviese al servicio de la fe y que se consideraba como la peor de las vanidades, llena de peligros mortales para el alma, como había dicho Agustín de Hipona o Isidoro de Sevilla. Pero desde mediados del siglo XV, a lo largo de todo ese extenso periodo, casi hasta el siglo XVIII, poco a poco toda una serie de saberes van revolucionando
el universo del conocimiento y creando no solamente colecciones, sino junto a ellas un mundo desbordante de eruditos, amateurs, curiosos, conservadores no profesionales, pero que son los que van a dar a la actividad premuseística ese corte netamente moderno. Cuando se empezó a desatar la pasión por el arte de la pintura en el barroco, empezaron a surgir oficios nuevos entre los que se encontraba el oficio de experto, cuya función era autentificar la originalidad de una obra y determinar su valor. El cometido lo ejercían los propios pintores, que cumplían esa función, porque estaban familiarizados con las técnicas, con el estilo de los viejos maestros, y aunque en el siglo XVII eso se fue complicando cada vez más, de una manera casi incontrolable, porque resultaba difícil distinguir entre maestros, ayudantes, seguidores y discípulos, diríamos, ese núcleo duro del trabajo de conservador, que es el atribucionismo, el ensanchamiento del tráfico pictórico impuso la especialización de peritos experimentados y de un cuerpo de saberes relacionados con la expertización. Su importancia se hizo además cada vez más frecuente, más apremiante ante las falsificaciones fraudulentas. Y junto a esta figura aparece también otra, desde el siglo XVII, sin la cual no se puede entender el oficio de conservador, aunque no pertenezca al ámbito profesional, pero que es muy importante, que es la figura del entendido, es decir, el profano que se forma una opinión propia y el que ante una obra de arte sabe darle sentido, extraer imágenes, advertir sus aciertos y sus errores y juzgarlos. Insisto que esto es importante porque la figura del conservador no se concibe sin esta contrafigura, la del lego, porque empieza a ver en el mundo de la colección, en el mundo en este ámbito, empieza a haber un lugar legítimo para la opinión de los legos, que tienen una comprensión ingenua, poco fundamentada, pero libre de prejuicios, y que forman un círculo nuevo de amigos del arte, seguramente más fresco y más imaginativo que el de los especialistas. Bueno, podríamos extendernos mucho más sobre este campo. Voy a ir saltando en el tiempo y saltándome en momentos, porque me voy a fijar en 2 o 3 cuestiones. Tenemos hasta las 10:30, ¿no? Que sería el primer museo público, la primera apertura de un museo público. Dejamos atrás el mundo del antiguo régimen, entramos en la modernidad, a ese universo de la publicidad, de la invención y el carácter público del museo, donde entrar, como se ha dicho tantas veces, deja de ser un privilegio para convertirse en el museo y en un derecho. Y voy a hablar un poquito de los primeros oficios que se establecen en España en torno a esta profesión, a través de lo que sucede en el Museo del Prado, que es el primer, bueno, habría que hacer muchos matices aquí, el primer museo público en 1819, y que son muy característicos del estatuto particular que tiene ese museo, que aunque se abre al público no deja de ser una colección real y, por tanto, la responsabilidad técnica del cuidado de las colecciones del Prado va a recaer sobre un miembro de la nobleza de la corte, al ser el establecimiento una posesión del patrimonio real. Por tanto, va a ser un mayordomo de palacio el que se encargue y que seguirá, diríamos, seguido por una sucesión de miembros, todos ellos pertenecientes a la nobleza, marqueses, príncipes, grandes de España, etcétera. Aunque se va observando cierta alternancia entre nobles más progresistas, nobles más moderados, en razón justamente de los vaivenes políticos de los distintos gobiernos, pero que es la primera figura de director
honorario, sin remuneración, que se hace cargo del edificio, de su acondicionamiento, de su gestión, de la organización de las visitas, etcétera, ¿no? En esta primera generación de directores del Prado hay una personalidad que es el duque de Híjar, que va a volcarse en la mejora del establecimiento, ampliando la colección, creando salas especializadas, iniciando una política de compras, incluso preocupándose de aspectos museográficos como poner rótulos de identificación en las obras, instalar banquetas, hacer traducciones del catálogo, instalar paragüeros, acristalar ventanas, etcétera, ¿no? Esta etapa en la que todavía el museo forma parte de una situación un poco intermedia, un poco fronteriza entre un lugar que pertenece al rey, que tiene sus propias salas reservadas, donde incluso la colocación de los cuadros depende del gusto real, ¿no? En fin, sobre esto habría mucho que contar, pero va a ser sobre todo cuando en el momento diríamos, cuando llegue el régimen liberal a través de María Cristina, cuando se produzca el salto a un Estado burgués, a un Estado moderno, donde se acabe con esta costumbre de nombrar directores de alcurnia, incompatibles ya con un régimen que había suprimido los privilegios y donde, por lo tanto, el papel de la nobleza deja de tener el sentido que había tenido, y el museo se empieza a encomendar el trabajo de cuidado de las colecciones a un artista de prestigio. Por tanto, el Estado liberal cruza las puertas del primer Museo Nacional y por ejemplo, toda esta nobleza que rodeaba al rey, muy a regañadientes, va a ceder su puesto a una dinastía de pintores, los Madrazo, que son, en cierta manera, la aristocracia de la pintura en ese momento, pero bueno, tenían otro signo, que van a ejercer una verdadera dictadura artística, marcando el paso del arte oficial, padre e hijo, y que van a ocupar el cargo con mandatos larguísimos que rondan casi los 20 años. Es verdad que el mandato de estos directores responsables de la colección está lleno de claroscuros. Madrazo es un hombre de cultura, muy en contacto con Europa, que se conocía al dedillo las últimas tendencias en todo lo que concernía a la vida de los museos y que se ocupaba efectivamente no solamente de ser el gerente, el contador, el ecónomo, sino que se ocupaba de los menores detalles para atraer el público, como por ejemplo abrir en días festivos para que pudiesen visitarlo las clases trabajadoras, incrementar la comodidad de las salas, encargó a París un pararrayos, vistió a los porteros de uniforme, como él dice, como se usa en Europa, incluso provee la portería con artesanos, es decir, con doradores, con ebanistas, etcétera, para sacar un mayor rendimiento a sus puestos, ¿no? Bueno, este es más o menos el panorama, este panorama en el que poco a poco se va estableciendo, se va definiendo un cierto perfil de las atribuciones del oficio de conservar, que como veis son enormemente amplias y difusas, como no podía ser de otra manera, y diríamos, si dejásemos a un lado el Prado, que tuvo durante varias décadas este estatuto particular de ser una propiedad de la corona, con lo cual incluso corrió durante un tiempo el riesgo de disgregarse entre los herederos de Fernando VII, pero, como todos sabemos, cuando verdaderamente nace el Museo Público en España, con esa condición de un bien nacional, un bien colectivo, un bien público, es con la desamortización, ¿no? Es, por tanto, un momento, un antes y un después en nuestra historia, importantísimo,
insuficientemente valorado, creo yo, aunque es verdad que es un proceso que tuvo muchas oscuridades, pero hay que ponerse en la cabeza de quienes llevaron aquello y en qué condiciones, y no puede uno por menos de admirarse de que en una España un poco en fin, catastrófica como era la de mediados del siglo XIX, en plenas guerras carlistas, se fuese capaz de llevar a cabo esta gran operación de transformación de bienes privados, particulares, en manos de la Iglesia, a convertirlo en bienes nacionales, inalienables, abiertos al público, destinados a la educación, etcétera, ¿no? Como estamos en una época de tantos revisionismos y todo se revisa tanto, pues a mí sí que me gustaría recordar que el fenómeno de la desamortización pues desde luego tuvo un valor que debe reconocerse, ¿no? En las medidas que dicta Mendizábal y que dan lugar a ese movimiento de tesoros, de preciosidades con las que no se sabía exactamente muy bien qué hacer, aunque se tenía claro legalmente el destino, pero el operativo era muy complicado, pues como sabéis, se crean en cada provincia una serie de juntas científicas y artísticas, que es como se llaman así, al frente de las cuales se ponen personas, como dice el decreto, inteligentes en literatura, ciencias y arte, cuya misión era personarse en los conventos extinguidos, recoger los objetos valiosos desde el punto de vista artístico, inventariarles y colocarles en un edificio a propósito que serviría al tiempo de biblioteca y museo. Ese es el origen de todos nuestros museos provinciales de Bellas Artes, hoy con otro nombre, pero que es el primer paso para crear una red orgánica, ambiciosa, porque obligaba a todas las provincias, descentralizada, esto también es muy importante, por ejemplo, con respecto a lo que se había hecho en Francia, y que, a pesar de sus buenas intenciones, como decía antes, también es verdad que presenta muchas deficiencias, imputables casi todas ellas al modelo elegido, porque el Estado no se sometía a mayores compromisos legales, ¿no? Y esto va a ser una de las, diríamos, de los rasgos del nuevo orden liberal decimonónico español, en el que ni siquiera las constituciones, sucesivas constituciones de corte más progresista, como por ejemplo la Constitución Democrática de 1869, van a contemplar ningún precepto que obligue una asistencia del Estado en materia de acceso a la cultura. Los componentes de estas comisiones se empiezan a acercar ya un poco más a lo que conocemos como el oficio de conservador, ¿no? O preconservador. Sabios ilustres, artistas locales, académicos expertos, que se dedicaban a inventariar, recoger, clasificar esos bienes artísticos, trasladarlos a un depósito, a una sede, que se terminaría antes o después, con muchas dificultades, convirtiendo en un museo. Esta tarea tan noble, tan digna, contrastaba, como he dicho ya, con el desapego del Estado, con una inexistente financiación. La mayor parte de las operaciones salían del bolsillo de los propios miembros de la Junta, con una gran impericia, porque naturalmente era un oficio por inventar por parte de este personal facultativo, tanto en el aspecto artístico como en el aspecto técnico. Y de esta manera fue como, bueno, estas juntas luego se llamaron, como sabéis, comisiones de monumentos, a partir de 1844, y que tienen esta función porque se les va a encomendar ya más a largo plazo, cuando el proceso se consolida, diríamos, se pasa a la primera etapa de incertidumbres, se va a consolidar porque se enmarca más en el nuevo oficio de la conservación, y que es una etapa esencial diríamos, inaugural en la formación de los museos, ¿no? Como decía antes, es interesante repasar la personalidad de los componentes de estas comisiones, que son los que van a terminar convirtiéndose en muchos casos en los directores y casi en el personal único
que de los museos, porque suministran un buen paisaje de lo que era la España cultivada de mediados de siglo. Pintores de renombre, de gustos académicos y con un historial de premios y de condecoraciones oficiales, pintores, insisto, en esta línea, nunca, con alguna excepción, nunca pintores modernos o más en la vanguardia, en fin, más vinculados a otro tipo de trayectoria, médicos y científicos, a veces formados en universidades extranjeras, gentes en general caracterizadas por sus ideales humanistas y su mentalidad modernizadora, ilustrados y librepensadores preocupados por la educación nacional, escritores y literatos de prestigio, miembros de academias de bellas artes, senadores o próceres locales, vagamente interesados también en hacer carrera política, aprovechando el prestigio de la cultura, y también clérigos y catedráticos de universidad. Quien más, quien menos, en este paisaje tan variado, quien más, quien menos, tiene algún grado de compromiso, lógicamente, con los ideales de Mendizábal, con ese filón progresista, con el constitucionalismo liberal puesto en marcha por los gobiernos isabelinos de estas décadas. Va a ser mucho más tarde, sin embargo, nos hemos quedado a mediados de siglo, 1844, pero va a ser pasada ya la frontera de los años 50, concretamente en 1867, cuando cuando se produce una aportación organizativa decisiva a partir de un decreto de marzo que funda los museos de antigüedades, como se llamaban, y concretamente también este museo, el Museo Arqueológico Nacional. Es curioso porque mientras hasta ahora los museos de bellas artes, los provinciales, estos a los que me he referido, que se empiezan a fundar con los tesoros de la Iglesia, se habían confiado a estos, diríamos, profesionales a los que me he referido antes, ¿no? Personas más o menos eruditas de la propia comisión, artistas locales, etcétera. Sin embargo, para el ámbito del patrimonio escrito, de los libros impresos, el Gobierno incluso había considerado ya antes la conveniencia de crear un cuerpo de funcionarios expertos, llamado el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, que se funda en 1859 y que procedían casi todos ellos de la Escuela de Diplomática, donde se imparten enseñanzas más técnicas, epigrafía, numismática, etc. Ahora, al fundarse los museos arqueológicos en el 67, se percibe la necesidad también de profesionalizar ese oficio relacionado con la conservación de monumentos y de bienes arqueológicos o de bienes anticuarios, en vista además de que la experiencia de estas décadas anteriores aconsejaba no abandonar, diríamos, la tutela de esos museos artísticos en manos de administradores benevolentes, pero que también es verdad habían dejado perder una parte importante del patrimonio artístico por incultura, muchas veces por falta de conocimientos, por desidia, ¿no? Por venalidad. ¿Cuántos museos tienen en sus inventarios esos listados de cuadros de ningún mérito? En el Museo de Valladolid tenemos, por ejemplo, uno, ¿no? Cuadros de ningún mérito, es decir, cuadros que habían llegado con la desamortización, que se consideraba que no interesaban mucho y que simplemente se deshacían de ellos. No sabemos qué se fue en aquellas salidas, pero desde luego pues probablemente alguna joya perdida, ¿no? Que efectivamente sabemos que existió y que ahora ya es irrecuperable. La creación del Arqueológico Nacional, ¿no? Estamos en el sitio adecuado para hablar de esto, exigía, y de todos los arqueológicos, exigía, por tanto, un nuevo tipo de profesionales con un perfil más moderno, más acorde con el delicado material de estos museos, para lo cual ese cuerpo al que me he referido antes de archiveros y bibliotecarios se amplía con una nueva sección, la de anticuarios,
definidos como conservadores peritos en el difícil arte de clasificar, interrogar e interpretar el testimonio mudo, pero tan luminoso como irrecusable, que prestan las medallas y monedas, los monumentos y los objetos de la industria y el arte que pasaron, ¿no? El término elegido, anticuario, es naturalmente una reliquia de la moda neoclásica y muy pronto, tardará unas décadas, pero terminará por llamarse arqueólogos en vez de anticuarios, más acorde con verdaderamente lo que significaba esa profesión, ¿no? Hasta entonces, por referirme ya no a los tesoros artísticos, como he hecho ahora, sino a este otro capítulo de los bienes históricos que tienen valor, sobre todo por ser testimonios del pasado, lo arqueológico, en un paraguas que incluye muchas cosas. Hasta entonces, desde comienzos del siglo XIX, esa conservación de los monumentos había estado encargada a los justicias de distrito, es decir, una especie de policías que vigilaban y custodiaban, evitando simplemente la ruina o el maltrato de los monumentos, ¿no? Pero naturalmente era un personal que conocía cualquier técnica, no sabía nada de historia del arte y por eso se hace urgente esta otra salida, esta otra fórmula de crear la figura del anticuario como un nuevo especialista del museo. Es importante, sobre todo, y esto yo creo que sí que implica el gran salto, la gran diferencia con respecto a todo lo que hemos visto, el decreto del 67, porque supone la funcionarización de los servicios museísticos y, por tanto, la creación de una especie de burocracia en torno a las obligaciones de la profesión. Y yo creo que es un hecho trascendental en la concepción de los estados modernos. Creo que una gran parte de los que estamos aquí o somos funcionarios o aspiran a serlo, o aspiráis a serlo, y que, diríamos, donde el Estado se hace consciente de la necesidad de una gestión más permanente, más intensiva, más disciplinada y, por tanto, en un elemento medular absolutamente decisivo por un lado, de la secularización del poder y, por otro lado, de una cierta racionalización técnica. La invención moderna del funcionario representa un cambio de mentalidad que modifica los hábitos de trabajo y que constituye, con todos sus defectos, una garantía de la continuidad y del rigor en el trabajo, de la independencia frente al poder político. Aquí algunos sonreirán. Pero lo que es cierto es que desde ahora todo el grueso del funcionamiento de las cosas públicas recae sobre este trabajador del Estado que tiene un perfil nuevo, un perfil específico. Un profesional libre que se debe solo a los deberes, a las obligaciones de su cargo, que debe ser inmune a los favores y obediencias de los políticos, que basa la autonomía de su poder porque tiene un saber profesional y especializado, cuyas competencias figuran en un contrato escrito que le protege de la arbitrariedad de su superior, al que se le retribuye con un sueldo fijo según el rango jerárquico y la responsabilidad de su cargo, que tiene garantías de promoción dentro de una carrera regulada y pública, más sonrisas, supongo, ¿no? Y que se sabe sometido a una disciplina y a una estricta vigilancia administrativa. Bien, pues este modelo de trabajador de oficina se aplica a todo el aparato burocrático del Estado y, por tanto, al conservador de museos, a este cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Naturalmente, los facultativos conservadores se van a quejar constantemente de las condiciones de su trabajo, de la falta de efectivos humanos, de la escasez de sus retribuciones, y incluso van a tener que recurrir muchas veces, por ejemplo, a suscripciones para socorrer a los huérfanos de compañeros fallecidos, porque no existen pensiones de viudedad, que va a ser uno de los derechos reclamados insistentemente por los anticuarios y de los que ya se beneficiaban otros funcionarios, ¿no?
van a pasar todavía más de 30 años antes de que se dote a estos institutos de un marco más detallado que regule las funciones de sus facultativos. Así, el reglamento publicado en 1901 asigna a los jefes de estos museos la plena responsabilidad científica, técnica y administrativa. Según el reglamento, este funcionario conservador se ocupaba del trabajo de catalogación, de la obligación de elaborar un inventario general, de redactar monografías sobre las posesiones del museo, de hacer guías sucintas y vulgarizadoras de poco coste y fácil manejo para los visitantes comunes, y estipulaba la colección de las obras con rótulos detallados, regulaba las horas de apertura, las visitas de escolares y las facilidades para sacar dibujos, fotografías y reproducciones. Y cerramos ya con, diríamos, con la evolución de la profesión en el siglo XX. Yo no voy a llegar hasta la actualidad porque me parece que me voy a quedar justo en puertas de lo que sucedió a comienzos de la democracia, pero sí que hay que recordar que a comienzos del siglo XX, en todo el mundo, empieza a producirse un movimiento de renovación, un cierto aire de rejuvenecimiento en el mundo de la museografía, de la museología. En cierta manera se empiezan a constituir organismos internacionales como la OIM, antecedente del ICOM, si bien es verdad que en España las prácticas y el estado de la profesión y de los propios museos distaba enormemente de esos planteamientos. La legislación, como hemos visto, había definido el estatuto jurídico de los facultativos, pero donde se definían esas obligaciones científicas, etcétera, pero a pesar de este marco legal, los problemas de los museos españoles eran enormemente graves, productos de su vejez, de la falta de abandono, de la incuria de los poderes oficiales y con una agudeza mayor de lo que sucedía en el resto de Europa. Hay una gran diferencia entre el museo legal y el museo real. Los conservadores, además, estimaban que la difusión social del museo era de un gran perjuicio para los objetos expuestos, valoraban, como dice alguno de ellos, el polvo y la suciedad como la mejor técnica de conservación, y los edificios se habían quedado anticuados, con instalaciones muy poco funcionales, inadecuadas para las necesidades cada vez más exigentes que proponían los críticos, los artistas, los historiadores. Hay un texto absolutamente elocuente de Amador de los Ríos a propósito del estado en el que se encontraba este museo a comienzos del siglo XX, ¿no? Hacia 1900. Habría que decir que en ese sentido la llegada de la República, de la Segunda República, trató de introducir mejoras indudables. Extenderse sobre esto sería, para mí por lo menos, que he estado metida en una exposición sobre el que fue director general de Bellas Artes y que realizó una enorme labor en el campo de los museos, Ricardo de Orueta. Solamente hablar de él hubiese merecido, o merecería en otro contexto que no sea este, naturalmente, una sesión. Anecdóticamente, para que os hagáis un poco idea de cómo cambia un poco el ambiente sin que se puedan tener suficientes recursos para producir una revolución en los museos, pero, por ejemplo, Valle Inclán, el gran escritor de ese momento, va a ser nombrado conservador general del patrimonio artístico de España y expone en alguna ocasión sus ideas acerca de la necesidad de modernizar los museos españoles, abogando, de acuerdo con las tendencias dominantes, por una idea mucho más estética, más selectiva del museo frente a la erudición positivista del museo decimonónico. Y decía, por ejemplo, la entrada tiene que ser fácil a todos, pública, hay que
educar a cicerones para que guíen a los visitantes y expliquen, habrá que colocar en el zaguán y en cada antesala zapatillas finísimas que ha de calzar el visitante antes de penetrar en estos recintos sagrados. En definitiva, hay que crear una estética de la Revolución Española, lo veía así en ese momento, y la lucha que se nos impone, decía, es sobre todo la lucha contra el arqueólogo, porque decía, se atiene cómodamente a sus libros y nada más. Hay una infinidad, sin embargo, de cosas más. Hay que conservar todo, pero exponer solo lo interesante. La lucha está en el concepto estético contra el concepto arqueológico, entendiendo por arqueológico el modelo del Museo Decimonónico, respetando siempre respetando este concepto arqueológico, pero siempre que se armonice con los derechos de los visitantes. Dejo pasar también el episodio de... Bueno, suceden cosas interesantes, no obstante, en la República, por ejemplo, un hecho muy significativo, y es el de que en las oposiciones que hay en el año 32, es la primera vez en el que entran masivamente, hay una proporción muy destacada de mujeres en el oficio de conservador, que siempre había sido tradicionalmente un oficio masculino, y en esa oposición de las 50 plazas que hay, algo así, 20 y tantas, son obtenidas por mujeres, ¿no? Había en ese sentido una política de estímulo y también una generación nueva de mujeres con mucha vocación profesional y que estaban muy próximas a este ámbito artístico. Bueno, en el franquismo me voy a limitar a referirme a algunos balances que se hacen muy generales, como el que hace, por ejemplo, Gaia Nuño, hace dos, uno hacia 1955 y otro hacia 1970, y donde los conoceréis, supongo, muchos ese texto, porque es uno de los primeros textos, y casi podría decir únicos, interesantes que se hacen sobre la historia de los museos españoles en un periodo tan temprano, año 55, y luego en la segunda edición él añade todavía otro artículo más explicando lo que había sucedido en ese periodo, pero sobre todo diríamos en lo que él insiste es en absoluto abandono en el que van a vivir los museos durante la dictadura, ¿no? Los más de 600 museos que había, por ejemplo, en 1970, estaban sumidos en un absoluto caos organizativo, sin ninguna regulación coherente. Ni siquiera los que estaban bajo la tutela del Estado tenían una reglamentación común. Una ausencia de facultativos, de profesionales, de conservadores absolutamente, en fin, llamativa, ¿no? Muchos museos incluso ni siquiera estaban abiertos al público. El nivel de profesionalización era extraordinariamente bajo para lo que estaba sucediendo ya en Europa. La formación de expertos, concretamente en el ámbito de la museología, era inexistentes y, además, en el terreno práctico la nómina era muy reducida. En fin, digamos que en general la situación varió muy poco a lo largo aunque es verdad que se crearon bastantes museos arqueológicos. El hecho de que en 1973 se crease un escalafón unificado, ¿no?, el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, era una innovación que venía exigida, según dice el texto legal, por una nueva concepción que se les quiere imprimir, más dinámica y educativa, como base que son de la investigación y del método visual y pedagógico por excelencia. Bueno, de todos modos, la brecha verdaderamente importante es la que se produce 2 años después de la creación de este escalafón unificado del Cuerpo Facultativo de Conservadores, en el 75, y sobre todo a lo largo de los años 77-87, en el que
se produce una gran brecha histórica de incalculables efectos, porque además esos años inmediatos al nacimiento, los años de la transición, que se llaman de la transición, los que tenéis tantos años como yo los habréis vivido de primera mano, fueron años de considerable entusiasmo y de muy buena fe, en los que además la cultura, la resonancia del arte, adquieren un protagonismo que no habían tenido, casi se podría decir, nunca. De entrada es por primera vez cuando se crea un Ministerio de Cultura en la historia de España. Era un gesto simbólico que venía, en cierta manera, a reconocer la importancia que habían tenido muchos sectores de intelectuales y de artistas, cuya confrontación con el franquismo había sido fuertísima, y además introducía un poco un punto de inflexión en la historia de la Administración española, que pasa de considerar la cultura como un ámbito periférico a tener un departamento ministerial propio, ¿no? La política ministerial sobre museos se va a orientar básicamente a la mejora, como dije antes, a la creación de infraestructuras, a la acción divulgativa, a la mejora de los servicios. Hay, diríamos, toda una serie de campos de actuación de la que se van a beneficiar los museos, pero, sin embargo, en lo referido a la dotación y formación del personal, es donde los resultados, todavía hoy, pasadas ya bastantes décadas y superado aquel periodo fundacional, los resultados han sido más insatisfactorios. El hecho más significativo de esta primera etapa fue la incorporación al Ministerio de Cultura de toda una serie de funcionarios que procedían de organismos políticos creados en el franquismo, que supusieron, desde luego, una inyección numérica desde el punto de vista cualitativo. Sin embargo, tenían una formación absolutamente insuficiente, ¿no? A estas carencias, diríamos, en la dotación de plantillas, sobre todo en lo referente a conservadores, pero también, desde luego, a restauradores. A estas carencias cuantitativas hay que sumar, además, las deficiencias en el ámbito de la formación de expertos en museología, un problema que es verdad que tiene una dimensión internacional, porque la eclosión de los museos en los años 80 no es un fenómeno solamente español, es un fenómeno que tiene lugar en todo el mundo y que es desbordante y que trae una gran cantidad de novedades que superan al oficio tradicional de conservador. Y diríamos que, en lo que concierne a las soluciones laborales dadas a los profesionales de museos, se siguió una doble opción que siguió dos modelos. Por un lado, la discrecionalidad en los nombramientos de los responsables de los museos, al recurrir a ese método de cubrir los cargos de responsabilidad mediante el procedimiento de designación directa, y también un cierto nivel de discrecionalidad que empezó a ser utilizado por los propios museos al empezar a recurrir a profesionales externos. Por ejemplo, la aparición absolutamente decisiva y interesante todavía y pendiente de un análisis un poco más pausado, más a largo plazo, de la figura del comisario de exposiciones y su integración en este universo que queda al margen del ámbito propiamente administrativo, ¿no? Me refiero a la figura, naturalmente, del comisario independiente, que además no siempre es bien recibida en los medios de los museos, que se estiman en ocasiones postergados en tareas que pertenecen a su competencia, ¿no? Bueno, yo creo que, como son las 10:30 y no tengo mucho más que decir, podemos dejarlo aquí.